viaje a través de la historia, los hechos y los protagonistas a la luz de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Historias de hombres ejemplares que lo dieron todo por servir a Dios nuestro Señor. Hechos heroicos que marcaron un antes y un después en la vida de las naciones y reinos. Protagonistas del devenir histórico, marcaron a sangre y fuego sus vidas para salvar sus almas y la de sus prójimos. Esto es lo que le proponemos vivir en nuestra programación cada día. Un encuentro a través de las fronteras del tiempo y del espacio para emocionarse y poner fuego en nuestras vidas. Radio Cristiandad, 24 horas para que Cristo reine. Felipe II, el caballero de la fe. Las últimas palabras que pronunció y con que partió de este mundo fue decir como pudo que moría como católico en la fe y obediencia de la Santa Iglesia Romana, y besando 1000 veces su crucifijo, teníale en la una mano y en la otra la candela, y delante la reliquia de San Albano por la indulgencia, se fue acabando poco a poco, de suerte que con un pequeño movimiento, dando 2 o 3 boqueadas, salió aquella santa alma y se fue, según lo dicen tantas pruebas, a gozar del reino soberano. Durmió en el Señor el gran Felipe II, hijo del emperador Carlos V, en la misma casa y templo de San Lorenzo que había edificado, y casi encima de su misma sepultura, a las 5 de la mañana, cuando el alba rompía por el oriente trayendo el sol a la luz del domingo, día de luz y del Señor de la luz, y estando cantando la misa del alba los niños del seminario, la postrera que se dijo por su vida y la primera de su muerte, a 13 de septiembre, en las octavas de la Natividad de Nuestra Señora, vigilia de la exaltación de la cruz, el año 1598, en el mismo día que 14 años antes había puesto la postrera piedra de todo el cuadro y fábrica de esta casa. Así nos relata Fray José de Sigüenza en su famosa obra Historia de la Orden de San Jerónimo, los últimos instantes de la vida temporal del rey Felipe II, hace 400 años. Y esta conferencia pretende ser un sincero y devoto homenaje a tan insigne figura histórica. Y lo pretende ser desde un ángulo que nos puede y nos debe interesar como católicos, cuál es el combate por la fe. Con la muerte de Felipe II se marca un hito en la historia de España, el inicio de la curva descendente de la trayectoria que la monarquía hispánica, por su vinculación con el imperio, venía protagonizando en relación con el arduo combate contra las fuerzas desintegradoras de la cristiandad, tanto en lo religioso como en lo político y cultural. Fuerzas desintegradoras cuyo denominador común no era otro que el naturalismo antropocéntrico. En definitiva, es el continuo combate de la ciudad del hombre frente a la ciudad de Dios. Con los Austrias menores, el esfuerzo de la monarquía hispánica en este combate disminuye, llegando prácticamente a desaparecer a partir del cambio dinástico que tiene lugar en el siglo XVIII con la Casa de Borbón, para llegar a desembocar en la situación actual, donde asistimos a un rotundo, aunque momentáneo triunfo de la ciudad del hombre sobre la ciudad de Dios. Y queremos subrayar sobremanera lo de momentáneo, porque la historia no se detiene, sigue siempre su rumbo, y su rumbo no es otro que el marcado por Dios desde toda la eternidad, el que todas las cosas vuelvan a Dios por nuestro Señor Jesucristo.
Y la obra de Jesucristo es la Iglesia. Y la piedra angular, piedra inmóvil, donde descansa la Iglesia, no es otra que el propio Jesucristo. Pedro, el romano pontífice, lo es, pero lo es por esta piedra angular que no es otra que Cristo. Y la defensa de la fe constituye el distintivo del pontificado, del romano pontífice, y tiene 5 notas características conocidas como las intenciones del romano pontífice, por las cuales debemos de rogar para lucrar indulgencia en aquellas devociones que así lo tienen establecido. Todo ello, claro está, con las debidas condiciones. Pues bien, el desarrollo de esta conferencia consistirá en considerar cronológicamente cómo la ejecutoria personal y política de Felipe II se ajustó a estas 5 notas características, elevando a la monarquía hispánica a un auténtico nivel de plenitud en el papel que venía desempeñando como espada de Roma. Y la primera nota característica que vamos a considerar es la paz y concordia entre los príncipes cristianos, que tiene cifrado un nombre histórico muy concreto: Cato Cambresis. Felipe II nació en Valladolid el 21 de mayo de 1527, en el Palacio de los Condes de Rivadavia. De su educación se encargó Juan Martínez Silicio, más tarde arzobispo de Toledo y cardenal. En 1543, el emperador, su padre, le confió la regencia de España, asignándole como consejeros al duque de Alba y al cardenal Tavera. En ese mismo año se desposó con su prima María Manuela de Portugal, que fallecería 2 años más tarde después de dar a luz al infante don Carlos. Unos años más tarde, en 1554, Felipe II contrae matrimonio con María Tudor, reina de Inglaterra, para lo cual el emperador le confirió los títulos de rey de Nápoles y de Sicilia y duque de Milán. Finalmente, en 1556, el emperador abdica en su hijo Felipe las coronas de Castilla, Navarra y Aragón, con los recientes reinos de Indias, así como la herencia borgoñona, Flandes y el Franco Condado. La corona imperial la cedería Carlos V a su hermano Fernando. Después de esta cesión de coronas, el emperador Carlos V se retiró a Yuste, donde fallecería 2 años más tarde, 1558. Pero esta cesión de coronas no discurría en un ambiente pacífico, sino todo lo contrario. En 1556 estallaba una nueva guerra con Enrique II de Francia, incitado por el Papa Paulo IV, de la familia napolitana de los Carafa. Paulo IV había declarado ilegítimos los dominios españoles en la península italiana. El emperador ya había mantenido 5 guerras contra la corona de Francia, y esta que se iniciaba con la transmisión de poderes hacía el número 6 de la serie. El propio Paulo IV aprestó un ejército para unirlo a las tropas francesas. Felipe II, ante tan delicada situación, por querer ser él precisamente el más denodado defensor del catolicismo, consultó a 5 teólogos, entre los cuales destacaba Fray Melchor Cano, de la religión de Santo Domingo, orden de predicadores. Melchor Cano fue calificado por Menéndez Pelayo como luz de nuestros teólogos y emitió un famoso documento llamado su parecer sobre este tema, y en este parecer señalaba rotundamente: y así claramente se ve
que pues su santidad no hace la guerra con el poder espiritual, sino con el temporal, vuestra majestad no se defiende del Papa ni del vicario de Cristo nuestro Señor, sino hablando con propiedad de un príncipe de Italia, su comarcano, que como tal hace la guerra. Esta no era una opinión aislada. Ya Domingo de Soto, también famoso dominico, sobre este tema afirmaba en relación con el romano pontífice: cuando se viste el arnés, es decir, la armadura, parece desnudarse la casulla, y cuando se pone el yelmo, es decir, el casco de la guerra, encubre la tiara. Asimismo, podríamos remontarnos a la Summa de Ecclesia, escrita en el siglo anterior, entre los años 1450-1453, por Fray Juan de Torquemada, también dominico y cardenal, y tío, por más señas, del que fuera famoso inquisidor, Fray Tomás de Torquemada, primer inquisidor general. Pues bien, Fray Juan de Torquemada nos enseña en su Summa de Ecclesia cómo la autoridad del Papa viene enteramente limitada por sus fines sobrenaturales. En definitiva, la teología ha sabido distinguir entre el Papa, el romano pontífice, y su persona cuando actúa en un sentido distinto, en este caso, como jefe del Estado pontificio. Y esta distinción puede arrojar un cierto punto de luz sobre la crisis actual de la Iglesia. Porque cuando oímos decir que las personas que defienden, o más exactamente por la misericordia de Dios, defendemos la tradición de la Iglesia, es decir, la Iglesia como es en sí misma irreformable y como ha sido siempre, y se nos dice que estamos contra el Papa, o que no estamos en comunión con el Papa, nada hay más lejos de la realidad. Porque si la teología supo distinguir entre el Papa, vicario de Cristo, y la persona del romano pontífice cuando actúa en un sentido distinto a su cometido, en el caso histórico en que nos remontábamos era como jefe de Estado, del Estado pontificio, mucho más hay que distinguir entre el Papa vicario de Cristo y la persona del romano pontífice, no cuando actúa sencillamente o simplemente en un sentido distinto, sino aún más gravemente, en un sentido diametralmente opuesto al de su divina misión, pues en lugar de defender la realeza de nuestro Señor Jesucristo y los derechos de nuestro Señor Jesucristo, se defienden los derechos humanos, el que cualquier credo u opinión, digámoslo religiosa, está al mismo nivel que el de la divina Iglesia Católica, o incluso más, que a través de cualquier credo u opinión en materia religiosa el hombre puede encontrar salvación, y así un largo y doloroso etcétera. Y con esto cerramos este paréntesis para volver a la situación en que se encontraba Felipe II en el año 1556. La respuesta no se hizo esperar. El duque de Alba, virrey de Nápoles, invadió las tierras del romano pontífice, de los estados pontificios, deteniéndose ante las mismas murallas de Roma. El otro escenario de esta contienda tuvo lugar en Francia, en la Picardía oriental. Felipe II reclutó un ejército en Flandes, el cual, al mando del entonces gobernador de Flandes, duque Manuel Filiberto de Saboya, puso cerco a la fortaleza de San Quintín.
El ejército francés de socorro, dirigido por el condestable de Montmorency, fue derrotado el 10 de agosto de 1557 en la célebre batalla de San Quintín, a raíz de la cual la mencionada fortaleza capituló 2 semanas más tarde, y una nueva victoria española al año siguiente, 1558, la victoria de Gravelinas, condujo finalmente a la paz de Cateau-Cambrésis, año 1559, en virtud de la cual la corona de Francia renunció al milanesado y a Nápoles, poniéndose así punto final a 40 años de hostilidades, cuyo resultado práctico había sido el debilitamiento de la cristiandad en beneficio de la amenaza turca y del desarrollo de la herejía protestante. Una consecuencia de esta paz, consecuencia muy importante, fue la reanudación de las sesiones del Concilio de Trento, hasta su conclusión en 1563. Para sellar esta alianza, Felipe II, viudo de María Tudor desde el año 1558, contrajo matrimonio con Isabel de Valois, hija de Enrique II de Francia. La siguiente consideración que vamos a tener presente es, en relación con estas notas características que mencionábamos al principio, es la extirpación de la herejía, materializada en la lucha contra el protestantismo. La Revolución Protestante, que nace históricamente en 1517 con la fijación de las tesis de Lutero en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania, y que va a ensangrentar la cristiandad hasta la mitad del siglo siguiente, no tuvo en los reinos peninsulares casi impacto, debido fundamentalmente al saneamiento de los cuadros eclesiásticos y de las órdenes religiosas operado durante el reinado de los reyes católicos y gracias a la iniciativa de estos reyes, así como también a la institución del Santo Oficio de la Inquisición, establecida a instancias de los propios reyes católicos. Y es precisamente el Santo Oficio de la Inquisición quien, a comienzos del reinado de Felipe II, descubre en Valladolid y Sevilla 2 focos protestantes de cierta significación, los cuales fueron desarticulados, al decir de Menéndez Pelayo, con ponderada efusión de sangre, merced a 4 autos de fe, 2 en cada una de las respectivas ciudades. Esto aconteció en los años 1558-1559. Precisamente, uno de estos autos de fe, el de octubre de 1559, en Valladolid, fue presidido por el rey, jurando en público toda la familia real proteger la fe y apoyar la Inquisición. Se cuenta además que el propio Felipe II contestó a uno de los condenados, en concreto a don Carlos de Seso, corregidor de Toro: yo traeré leña para quemar a mi hijo si fuere tan malo como vos. Años más tarde respondería a uno de los informes del Consejo de la Suprema: las cosas del Santo Oficio favoreceré yo y ayudaré siempre, entendiendo como entiendo las causas y obligación que hay en ello, que hay para ello, y más en mí que en nadie. Pero donde más ardua va a resultar la lucha contra la herejía protestante, y por lo tanto mejor se va a manifestar el temple religioso de Felipe II, es en Flandes. Las ricas provincias de Flandes ya habían sufrido en la época del emperador el impacto de la herejía. No obstante, una rápida intervención armada había sofocado los principales conatos heréticos y subversivos. Podemos citar en concreto la acción de Haarlem en el año 1533.
Se dispuso además la actuación de la Inquisición sin tribunales propios en el lugar. Fue desarrollada e impuesta desde la corte a la élite política de Bruselas, lo cual suponía la extradición de los encausados pasando por encima de los privilegios locales. Los flamencos eran muy celosos de estos privilegios y del poder de su Consejo de Estado. Y aprovechando que Felipe II tenía ocupada su atención y sus efectivos militares en la defensa de Malta frente a los turcos, los nobles flamencos deciden pasar a la acción presionando sobre lo que más podía molestar al rey, la cuestión religiosa. En 1566 se imponen a la gobernadora Margarita de Parma, hermana de padre del propio Felipe II, quien al carecer de apoyo no puede impedir que se siga castigando la herejía. Los protestantes de todas las latitudes ven su ocasión, cayendo sobre Flandes como una plaga, cometiendo innumerables sacrilegios y tropelías contra la religión. Es la denominada revuelta de los mendigos. Finalmente, en 1567, con un socorro de 300.000 ducados que el rey Felipe II consigue girar a su hermana Margarita de Parma, se recluta un ejército en Alemania que derrota a los rebeldes en Osterwald en marzo de 1567. En agosto de este mismo año, 1567, el duque de Alba llega con 10.000 veteranos de los tercios de Nápoles a Bruselas y se hace cargo del gobierno de Flandes, imponiendo el Consejo de los Tumultos para juzgar casos sospechosos de rebelión o herejía. El Consejo de los Tumultos va a actuar sumariamente. En la Cuaresma de 1568 son ejecutados varios miles de rebeldes y en ese mismo año lo serán también dos cabecillas principales, el conde de Egmont y el conde de Hort, aunque logra escaparse el más conspicuo de todos ellos, Guillermo de Orange, que organiza desde el exterior la contraofensiva. Así, 5 años más tarde, 1572, los mendigos del mar toman Briel y algunas zonas costeras. El duque de Alba trata de recuperar lo perdido sometiendo Haarlem, pero no consigue reducir la posición de Alkmaar. A finales de 1573, el duque de Alba es llamado a Madrid debido a los manejos de Antonio Pérez, del siniestro Antonio Pérez, secretario del rey, que era hijo sacrílego de Gonzalo Pérez y de ascendencia judía. Y es llamado a Madrid casi en el momento de lograr el éxito. Momento culminante para terminar de acabar con los últimos focos rebeldes. A partir de entonces se van a suceder los gobernadores en Flandes: don Luis de Requesens, don Juan de Austria, el príncipe de Parma Alejandro Farnesio, el conde de Fuentes y el archiduque Alberto, con distintas alternancias en su lucha contra los protestantes. Flandes se convierte en una brecha abierta en el sistema defensivo español, donde se concentra el ataque del protestantismo, tanto del lugar como de las zonas próximas o limítrofes: protestantes de Inglaterra, los luteranos de Alemania, los hugonotes de Francia. Felipe II decidió emplearse a fondo en la medida que pudo. Prefiero perder mis reinos antes que gobernar sobre herejes, había proclamado. De ahí el sobretítulo de Caballero de la Fe con que se le calificó. A finales del reinado de Felipe II, Flandes quedó extinguido entre las provincias del norte,
que se mantuvieron protestantes y en mayor o menor medida, dependiendo de la suerte de las armas, ajenas al control efectivo de la corona española, y las provincias del sur católicas y fieles a la monarquía hispánica. Las provincias del norte protestantes se las conoció entonces, o desde entonces, como Provincias Unidas, mientras que las provincias católicas del sur integraron la llamada Confederación de Arras. Una derivación del problema de Flandes y de la lucha contra el protestantismo va a ser la guerra contra Inglaterra. A la muerte de María Tudor, 1558, sube, o más exactamente usurpa, el trono inglés Isabel, hija ilegítima de Enrique VIII, puesto que el único y verdadero matrimonio de este rey fue con Catalina de Aragón. Isabel desencadenó en Inglaterra una persecución contra los católicos. Protegió y alentó a los protestantes flamencos contra Felipe II, los antes mencionados mendigos del mar, así como incitó a distintas acciones de piratería contra los reinos de Indias, llevadas a cabo por los marinos ingleses o piratas ingleses Drake y Hawkins. María Estuardo, reina de Escocia y candidata legítima al trono inglés por ser nieta de una hermana de Enrique VIII, fue víctima de su tía Isabel en 1587. Esta acción, este asesinato de la reina de Escocia, María Estuardo, facilitó las legítimas aspiraciones de Felipe II al trono inglés por ser viudo de María Tudor. Así las cosas, y ampliado desde el año 1581 el frente atlántico de la monarquía hispánica por la incorporación del Reino de Portugal, Felipe II decidió la magna empresa de enviar una poderosa flota armada que recogiera los tercios de Flandes de Alejandro Farnesio y desembarcara en Inglaterra un poderoso ejército que acabara con Isabel y con el poder de los protestantes. Fue la conocida Armada Invencible, que partió en el año 1588 del puerto de Lisboa, y que, dispersada por el temporal y hostigada por los corsarios ingleses, hubo de regresar mermada a España, con la mitad de sus efectivos, sin poder cumplir su objetivo. La arriesgada empresa había sido concebida quizá por el mejor marino de entonces, don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, pero no pudo ser ejecutada por él, ya que su fallecimiento en 1588 lo impidió. Su sucesor en el mando, el duque de Medina Sidonia, carecía de pericia. Él mismo lo había puesto de manifiesto. Y, además, el equipamiento de la flota se hizo con cierta precipitación. Esto explica en gran medida el fracaso de la expedición. No obstante, los ingleses quedaron muy impresionados por el poder español desarrollado o manifestado, más exactamente, por la Armada Invencible. Y en lo sucesivo van a desarrollar los ingleses, una serie de expediciones marítimas a la desesperada contra la monarquía hispánica, expediciones que se van a estrellar contra el dispositivo defensivo español. Son los ataques por Drake y Essex a Portugal, que fracasaron, y los ataques de Drake y Hawkins a Puerto Rico y Panamá, donde ambos encontraron la muerte en el año 1595. Felipe II también va a intervenir en Francia, en las guerras
de religión, apoyando a la familia Guisa, los duques de Guisa, que defendían la causa católica frente a los Borbones, que defendían el protestantismo. Y aunque Enrique de Borbón es coronado rey de Francia, antes hubo de convertirse, al menos oficialmente, al catolicismo en el año 1593. Asimismo, Felipe II socorrió en Irlanda al conde de Tyrone en su lucha contra la Inglaterra protestante en el año 1594. En síntesis, podemos decir que Felipe II, si bien no consiguió vencer en su combate contra el protestantismo, tampoco fue vencido por la herejía. La tercera nota característica que vamos a traer a colación es la libertad y exaltación de la Santa Iglesia Católica, plasmada o concretizada históricamente durante el reinado de Felipe II en la lucha contra el Islam, ya que uno de los más encarnizados enemigos de la divina misión de la Iglesia ha sido secularmente el Islam. Felipe II hizo frente al Islam tanto en el orden interno como en el externo. Dentro de las fronteras de la monarquía hispánica, las prácticas islámicas habían sido suprimidas oficialmente desde el año 1502 en Castilla y desde 1525 en el Reino de Aragón. Los moriscos estaban obligados a bautizarse o a emigrar desde estas fechas. Sin embargo, existían grupos de moriscos muy compactos que en Valencia y en Granada principalmente seguían con sus prácticas islámicas. El problema adquiría una relevancia internacional por el casi pleno dominio turco en el Mediterráneo oriental y su pujante amenaza en el Mediterráneo occidental. En Granada, la Inquisición había redoblado sus esfuerzos contra los moriscos reincidentes, sobre todo a partir de 1565, por la acción del cardenal Espinosa, el cual, además de ser obispo de Sigüenza, era presidente del Consejo de Castilla. Y dicho por Felipe II, fue el mejor de sus ministros. Además, el cardenal Espinosa, al año siguiente, va a ser, o mejor dicho, a los 2 años siguientes, en 1567, va a ser nombrado inquisidor general. Su consigna era clara: de los enemigos, los menos. Una proclama real de 1567, inspirada por el propio cardenal Espinosa, obligaba a los moriscos al abandono de su vestido, lengua, costumbres y prácticas religiosas en el plazo de 1 año, so pena de multas y encarcelamiento. Al año siguiente estalla la rebelión, que se hace fuerte en la región montañosa de la Alpujarra, llegando a amenazar el puerto y la ciudad de Almería. Felipe II encarga a su hermano don Juan de Austria la dirección de la campaña militar en 1569, y don Juan de Austria, en el plazo de 1 año y medio, consigue aplastar la subversión morisca. El combate externo contra el Islam tuvo como escenario el Mediterráneo, el mar Mediterráneo. En 1563 los turcos atacaron el bastión español de Orán y en 1565 asediaron Malta. Felipe II consiguió rechazarlos superando grandes dificultades. Sin embargo, los turcos no cesan en sus ofensivas y en 1570 atacan Chipre, que pertenecía entonces a la Serenísima República de Venecia, rindiendo Nicosia y Famagusta, año 1571.
A instancias, esta caída de Famagusta supone un aldabonazo a las conciencias de la cristiandad y muy particularmente al Papa entonces felizmente reinante San Pío V, y a instancias suyas se forma la Santa Liga, constituida por los estados pontificios, España y Venecia. La Santa Liga, al mando de don Juan de Austria, consigue el 7 de octubre de 1571 la victoria de Lepanto. La Armada Española tenía como capitanes a don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, a don Andrea Doria y a don Luis de Requesens. La pontificia las galeras pontificias estaban al mando de Marco Antonio Colonna, y la escuadra veneciana tenía como principales almirantes a Barbarigo y Venero. La batalla se decidió en gran medida por la acción de don Álvaro de Bazán, que actuaba en retaguardia como fuerza de socorro deslizante, acudiendo a los puntos de mayor peligro según convenía en el combate. Y otra acción fundamental que decidió la victoria fue el asalto de don Juan de Austria con su galera La Real a la galera almirante de la flota turca, la Sultana, al mando de Alí Bajá. En este asalto estuvo auxiliado por Colonna y don Álvaro de Bazán, y tras un reñido combate se acabó izando en la galera sultana el estandarte de la Santa Liga. Después de esta victoria, y a pesar de la deserción veneciana, quien alegó las graves pérdidas que había sufrido su escuadra, se acabó tomando la ciudad de Túnez en 1573 por don Juan de Austria. Lamentablemente no se pudo sacar todo el partido de esta victoria, debido a que los turcos reconstruyeron rápidamente su flota, por una parte, y por otra, Felipe II se vio comprometido por el nuevo levantamiento protestante en Flandes. En 1574 los turcos llegan a recuperar Túnez, y al final Felipe II acaba firmando una tregua con el sultán en el año 1580. No obstante, el imperio de la Sublime Puerta, como se conocía entonces al imperio turco, había dejado de ser una amenaza en el Mediterráneo para la cristiandad. La siguiente nota característica que vamos a tener presente es la propagación de la fe, que se plasmó de una manera extraordinaria en América y Filipinas. En el reinado de Carlos V se habían configurado ya los dos reinos de Indias, en que se iba a articular administrativamente la América española durante los siglos XVI y XVII, a saber, el Reino de México o de Nueva España y el Reino de Perú o de Nueva Castilla. Durante el reinado de Felipe II asistimos a su consolidación y expansión, y esto no solo a un nivel cívico-militar, sino también y fundamentalmente a nivel religioso, debido al protagonismo que sobre este aspecto ejercía la corona a resultas del patronato regio, cuyos principales privilegios eran el derecho de provisión de todos los beneficios eclesiásticos, el derecho a la erección de lugares píos o religiosos y el derecho de percepción de los diezmos. A principios de su reinado, Felipe II se ocupa de la reorganización del Consejo de Indias y, asesorado por el cardenal Espinosa, establece en 1566 una junta para investigar el modo en que se administraba América. La junta estaba dirigida por Juan de Obando, miembro del Consejo de la Inquisición, quien acabaría siendo nombrado presidente del Consejo de Indias.
A instancias de Obando se decretaron las ordenanzas de 1573, que se orientaban básicamente a la protección de los indígenas y a la cristianización de los mismos. La intensificación de la actividad religiosa se materializó en el envío a ultramar durante el reinado de Felipe II de casi 3.000 misioneros, 2.682 religiosos y 376 clérigos seculares. Obando también supervisó el nombramiento de los virreyes, nombrándose a instancias suyas o por selección suya 2 virreyes que fueron o manifestaron tener un resultado extraordinario. Nos estamos refiriendo a don Martín Enríquez de Almansa, que fue virrey de México, quien venció a los indios chichimecas y estabilizó el problema que existía en la frontera septentrional del virreinato o del Reino de México. El otro virrey, quizá en opinión de algún historiador, el mejor virrey de toda la historia de los reinos de Indias, fue don Francisco de Toledo, conde de Oropesa, que fue nombrado virrey del Perú, y como puntos destacables de su gestión podemos citar la liquidación de los indios incas idólatras de Vilcabamba y la fundación de multitud de ciudades como Huancavelica, Oropesa, Santiago del Cercado, Las Charcas, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Salta y Jujuy. Extendió la frontera del Reino del Perú a través de lo que geográficamente ahora ocupan los países de Bolivia, Paraguay y el norte de Argentina. Asimismo, se van a crear nuevas diócesis. Yucatán en el año 1561, Santiago de Chile también en ese mismo año, Santa Fe de Bogotá, esta con el rango de metropolitana, es decir, de arzobispado, en el año 1564, la Imperial Concepción en 1564, Tucumán en 1570. Y en la acción misionera destacaron el padre Gonzalo de Tapia, jesuita, mártir en la evangelización de Sinaloa, en México, San Francisco Solano, franciscano, misionero del norte de Argentina, y San Luis Beltrán, dominico, que fue doctrinero en la diócesis de Cartagena de Indias. Por otra parte, en los años 1564-1565, don Miguel López de Legazpi, siguiendo órdenes personales del rey, anexiona casi sin resistencia las islas Filipinas a la corona. El nombre de Filipinas viene porque ya Ruiz López de Villalobos, en 1542, había denominado Filipina a la isla de Leyte, en honor del entonces infante o príncipe de Asturias, Felipe, que luego sería, claro está, Felipe II. Pues bien, con la anexión de todo el archipiélago a la corona, el nombre de Filipina se extiende a todas las islas del mismo. Y con la expedición de Legazpi iba el padre Andrés de Urdaneta, agustino, que con otros agustinos dirigen la primera evangelización. A fines del reinado de Felipe II había más de 260 misioneros para evangelizar aproximadamente a 500.000 de indígenas, y se había erigido distintas diócesis, la más importante, la de Manila, como metropolitana en 1581, con 3 sufragáneos, Genú Onomini Yesu,
Nueva Cáceres y Nueva Segovia. La última nota característica que vamos a considerar es la conversión de los pecadores, manifestada en el propio ejemplo personal del rey Felipe II. El mejor predicador es fray ejemplo, decía San Francisco de Asís. Para conocer la persona de Felipe II, nada mejor que acercarnos a esa especie de autorretrato suyo en piedra que es el monasterio del Escorial. Ya a principios de su reinado, en el año 1561, puso de manifiesto que, en reconocimiento de la victoria que nuestro Señor fue servido darme el día de San Lorenzo, el año 1557, tengo determinado de edificar y dotar un monasterio donde se le hagan continuas gracias por ella y sacrificios y oraciones por las ánimas del emperador y de la emperatriz, mis señores padres, que hayan santa gloria y la mía. La obra, iniciada en abril de 1563, concluiría en septiembre de 1584, una duración total de 21 años. El nombre de Felipe II puede sumarse al de aquellos monarcas que, como Salomón o Justiniano, dejaron memoria en la historia por sus empresas edilicias de carácter religioso, en las que no solo actuaron como regios mecenas, sino que asumieron personalmente el sagrado destino de sus arquitecturas. En Felipe II se da la figura del rex sacerdos, del rey sacerdote, que identifica la acción del gobierno temporal con el servicio a la causa de Dios Todopoderoso, adquiriendo aquella, es decir, su acción de gobierno temporal, un carácter sacro. Por lo tanto, se entiende, cuando hablamos de sacerdocio, un sacerdocio de carácter espiritual, no sacramental. La configuración del monasterio, avalando esta idea, se asimila a la del templo de Salomón, con sus tres partes diferenciadas: templo o casa de Dios, casa sacerdotal y palacio o mansión del rey, mansión regia. Su perfección geométrica, las estatuas de los reyes del Antiguo Testamento en la entrada del templo, la mención de Felipe II en el pórtico como rey de todas las Españas, de las dos Sicilias y de Jerusalén. Esto de Jerusalén era un título de rey de Jerusalén que venía de la época de las cruzadas, no deja duda sobre lo que el Escorial tiene de bíblica emulación, buscando en relación con el templo de Salomón una comunión de ideas en las que Dios, el rey y la arquitectura forman una trilogía plena de resonancias político-religiosas y, si se quiere, un anticipo de la nueva Jerusalén, de la Jerusalén celestial, revelada por Dios tras el juicio final. Asimismo, el Escorial nos revela otra faceta de la personalidad de Felipe II, el rey monje. Los aposentos privados del rey no solo abrazan el testero de la iglesia, sino que además su habitación particular es la más próxima al altar y a la vez está contigua a los pabellones donde se ubican las celdas de los monjes, como significando que el rey no es sino el primero de los monjes, guardián y piadoso vigilante del altar, y que su modesta casa era un lugar de aislamiento personal, lo que cartujos y jerónimos denominan desierto en el sentido de silenciosa y buscada soledad. En este ambiente tuvo lugar su fallecimiento, con gran edificación de todos los circunstantes, por la gran entereza con que asumió todas sus dolencias. Querido hijo mío, decía el futuro Felipe III,
que os hallareis presente a este acto para que veáis en qué para todo. En suma, toda una vida marcada por la fe y por consiguiente todo un inicio de la vida eterna en la vida presente, pues, como señala Santo Tomás de Aquino, la fe no es otra cosa que una disposición habitual de la mente por la cual comenzamos en nosotros la vida eterna. Y, siguiendo a San Pablo, diremos aquello de que sine fide imposible es la fede Deo. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Muchas gracias por su atención. Un viaje a través de la historia, los hechos y los protagonistas a la luz de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Historias de hombres ejemplares que lo dieron todo por servir a Dios nuestro Señor. Hechos heroicos que marcaron un antes y un después en la vida de las naciones y reinos. Protagonistas del devenir histórico, marcaron a sangre y fuego sus vidas para salvar sus almas y la de sus prójimos. Esto es lo que le proponemos vivir en nuestra programación cada día. Un encuentro a través de las fronteras del tiempo y del espacio para emocionarse y poner fuego en nuestras vidas. Radio Cristiandad, 24 horas para que Cristo reine.